redimida clama a Dios que la salve de lo que aún le impide guardar su palabra. Salmo 119, versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. El clamor mencionado en este versículo parte de las mismas necesidades mencionadas implícitamente en el versículo anterior y tiene el mismo enfoque. La salvación por la que clamaba el salmista era la salvación de sus limitaciones para guardar la palabra de Dios como debía hacerlo. Los redimidos sufrimos de ciertas incapacidades de las cuales necesitamos ser salvos. La incapacidad de un redimido no es total, es parcial, relativa, pero aún tenemos incapacidades. Todavía no entendemos plenamente la palabra de Dios. Todavía no obedecemos plenamente la palabra de Dios en ningún área de nuestra vida. Nuestra salvación está en proceso. No ha sido consumada. Legalmente sí con la muerte del Señor Jesucristo, pero vivencialmente no. Aún hay ignorancia en nosotros. Aún hay pecado. Si decimos lo contrario, hacemos a Dios mentiroso y su evangelio no está en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. El salmista percibía que aún había algo en sí que le impedía guardar la palabra de Dios como debía hacerlo. Sabía que era su deber obedecer la palabra de Dios, pero también percibía que no tenía lo necesario. Percibía que había algo de lo que necesitaba ser salvo. Guardar la palabra de Dios es un deber y una necesidad, pero es algo para lo que naturalmente no tenemos el entendimiento y las fuerzas suficientes. Necesitamos que Dios nos enseñe y nos capacite para poder obedecerla. Entender la forma correcta de guardar la palabra de Dios y poder hacerlo depende de Dios. Sin embargo, debemos saber que Dios no tiene el deber de enseñarnos ni de darnos su poder para guardar su palabra. Lo hace por misericordia si Él quiere. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 18. Esa es la razón por la que debemos clamar intensamente, sin cesar, que nos dé entendimiento y vida para poder obedecer su palabra. Necesitamos que Dios nos salve de lo que nos impide guardar su palabra como debemos hacerlo. Lo que nos impide guardar la palabra de Dios puede ser nuestro razonamiento, nuestra falsa creencia que sabemos y podemos hacer lo correcto según nuestro parecer y nuestras fuerzas. En verdad, lo único que podemos hacer sin la luz de la palabra de Dios es echar a perder todo. A nuestra manera, lo único que podemos hacer es corromper todo lo que tocamos. A nuestra manera destruimos nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras iglesias y nuestra comunidad. A nuestra manera destruimos nuestra comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Creemos poder tener buenos matrimonios, familias e iglesias a nuestra manera. Pretendemos ir a la gloria a nuestra manera. La realidad es que nada de eso lo podremos lograr sino a la manera de Dios. Debemos saber que Dios todo lo hace en su Hijo, su eterna palabra. Juan capítulo 1 versículo 3 y Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20. Todo lo que hagamos fuera del Señor Jesucristo jamás será aprobado por Dios. Dios bendice todo y únicamente lo que hacemos por la fe en su Hijo Jesucristo y en obediencia a su palabra. Romanos capítulo 14, versículo 23. La razón por la que este creyente, el autor de este salmo, clamaba a Dios que lo salvara para guardar su palabra es porque entendía que lo que no se hace conforme a ella nunca sale realmente bien.
Sabía que no hay alternativa para hacer algo correctamente fuera de la palabra de Dios. Sabía que a su manera lo único que podía lograr era errar, extraviarse, perderse, alejarse de Dios. Eso es lo que podemos lograr a nuestra manera. A nuestra manera, lo que podemos lograr es terminar en el infierno creyendo ir al cielo. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.